Listo. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de los que van a estar presenciando este debate, para Fran también, para Ariel. El Señor Jesús me los bendiga a todos por igual. Tengan una feliz noche, los que están de noche, los que están de día y los que están de tarde por igual en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Bueno, ahora pasa Ariel, el moderador, para presentar el debate. Adelante, Ariel. Muy buenas noches, soy biblista Kid Ariel, obispo de la Iglesia Metodista Global, y también soy instructor, profesor de teología en el Seminario Teológico Movimiento Miliciano Metódico. Esta vez me va a tocar ser moderador entre dos exponentes. Por un lado tenemos al teólogo Armando Torres, de la Iglesia Unicitaria. Y por otro lado tenemos a Franklin Enríquez, mejor conocido como griego apologético, de la religión de los testigos de Jehová. El tema del debate va a ser el siguiente: ¿es el Señor Jesucristo el alfa y la omega? Es decir, es eterno, porque alfa y omega significa eso, sin principio ni fin. Por un lado, Armando Torres va a defender que es el alfa y el omega, Jesús, porque él cree que Jesús, el Señor Jesucristo, es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y por otra parte, Franklin Enríquez cree que Jesús y Jehová son dos personas diferentes. A partir de ahora tiene un minuto Franklin Enríquez para presentarse. Primeramente, le doy un saludo cordial a las personas que están en el chat, principalmente mis hermanos testigos de Jehová. También te doy un saludo cordial, biblista Kid Ariel y Armando Torres de la Iglesia Unicitaria. Hoy este diálogo se va a sostener si Jesucristo es el alfa y el omega. O sea, ¿quién es el alfa y el omega? Si es el Padre o es el Hijo. Yo sostengo que es el Padre, no es el Hijo. Y Armando va a sostener que es el Hijo, el alfa y el omega. O también ellos creen también que el Padre es el alfa y el omega también. Bueno, ahora tiene un minuto el hermano Armando Torres. Bueno, gracias Ariel por aceptar la invitación para venir a moderar este debate. Gracias a Fran por invitarme a compartir de la palabra en modalidad de debate. Un saludo para todos los que están en el chat y los que van a estar. Mi nombre es Armando Torres, soy del Salvador, soy apologista bíblico, predicador de la palabra, y me tildan como unicitario, modalista, monarquianista, sabeliano, etcétera, 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 aunque yo no ando diciendo por ahí que soy eso. Yo voy a sostener que Jesús es el alfa y el omega, mientras que mi oponente va a negar que Jesús sea el alfa y el omega, o sea, el primero y el último, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Gracias. Bueno, antes de empezar el debate, solo quiero hacer una acotación, ¿verdad? Se dijo que el señor Armando Torres es unicitario porque él cree que el Padre es el Hijo, que Dios, que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Entonces esa es la creencia unicitaria. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera parte del debate, que serían 5 preguntas para cada uno, ¿verdad? 5 preguntas para cada uno de manera intercalada, con 1 minuto para formularla, 2 para responderla y 2 para refutarla. No, 3. En orden alfabético. 3 para responder y 2 para... 3 minutos para responder y 2 para refutar. 3 para responder y 3 para refutar, ok. En orden alfabético lee
En orden pues como lo llevamos, Franklin Enrique va a empezar el debate. Solo les pido a las personas del chat, ¿verdad?, que no hagan argumentos ofensivos. Si son seguidores de Franklin, no hagan argumentos ofensivos contra Armando. Y si son seguidores de Armando, no hagan comentarios ofensivos contra Franklin, porque eso les va a hacer daño a la persona que ustedes apoyan, porque se va a tener que detener el tiempo para llamarles la atención. Entonces, por favor, no hagan ataques de ninguna de las dos partes. Muy bien, en orden cronológico, le toca la primera pregunta a Franklin Enrique. A partir de ahora, tiene 1 minuto para formularla. Armando, basado de Apocalipsis 1.11, la Reina Valera del 60, en la parte A, dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ahí se le aplica supuestamente a Jesús. Mi pregunta es esta: basado en el texto crítico, del texto griego, no del texto mayoritario, basado en el texto crítico, ¿por qué hay tantas traducciones que tú utilizas y dicen que el texto es falso y que no se lo aplica a Jesucristo, alfa y omega ahí? Es cierto, ese texto, o sea, la parte de alfa y omega y primero y último es falsa, sí o no, y por qué. O sea, tienes que decirme, es falsa y no es falsa, y después explicarme el por qué. O sea, la frase, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, en Apocalipsis 1.11, ¿es falsa o verdadera mediante el texto crítico, el texto griego? Muy bien. Si el participante entendió la pregunta, proceda a contestarla inmediatamente. Claro, Si no claro. la entendió, me avisa. Me dice, no la entendí, y yo le diría al participante que la repita. Pero para evitar estar preguntando a cada momento si se entendió la pregunta, si se entendió, yo no voy a preguntar. Simplemente pase a responder directamente. Bueno, a partir de ahora tiene 3 minutos Armando para responder. Gracias. Bueno, la respuesta es no viene en el texto crítico, no viene en el manuscrito más antiguo tampoco, que sería el sinaítico, no viene el texto así. No dice que Jesús sea el alfa y el omega, ahí no lo dice. En ese texto no lo dice. O sea, no podría yo decir que sí porque ahí no lo dice. Sería deshonesto de mi parte que yo dijera que sí lo dice cuando no lo dice. Entonces, pero eso no quita que hayan más textos que sí aseguran que Jesús es el alfa y el omega. Entonces, poner un texto como ejemplo, creo que no nos ayudaría en mucho para darnos cuenta que hay más de un texto que sí dice que Jesús es el alfa y el omega, los cuales vamos a estar presentando dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Porque ahorita la pregunta es si el texto dice que Jesús es el alfa y el omega en el versículo 11, lo cual no lo dice, en los manuscritos más antiguos no viene, entonces por eso no puedo yo decir que sí, ahí lo dice. La Reina Valera hace adulteraciones en muchos versículos y este es uno de ellos. Esa es mi respuesta, gracias. Muy bien, usaste solo como 1 minuto, 1 minuto y medio. Pues se sobreentiende que lo vas a dejar hasta ahí. Muy bien, a partir de ahora le tocan 3 minutos de refutación a Franklin Enríquez. Ariel. 2. Bueno, pues 2 minutos de refutación para Franklin. Bueno, felicito a Armando Torres, te felicito, brother, porque eres sincero en ese aspecto, porque hay muchos unicitarios y muchos trinitarios. No te estoy diciendo que eres unicitario,
pero la mayor cantidad de los trinitarios unicitarios utilizan el 11 para decir, porque claro, ellos utilizan el 8 y después el 11. El 11 lo utilizan para reafirmar y apoyar el versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor, el Dios todopoderoso. Entonces, el texto crítico no lo pone, no existe ningún manuscrito, ningún papiro apógrafo del segundo y tercer siglo que lo apoye, ni el Códice Sinaítico, ni el Códice Alejandrino y Vaticano, que son los principales, y Washingtoniano tampoco lo apoya. La crítica textual no lo apoya. Sí aparece en el texto recepto de Diosdoro Erasmo de Rotterdam, de Everset, de Stefano, sí aparece. Por eso es que la Reina Valera es basado del texto recepto. Entonces hay Biblias que en la nota a pie de página, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, otras Biblias católicas y protestantes hacen una señalación en cuanto a esta frase espuria. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Ahora, el problema estriba de que se interpoló, o sea, los escribas y algunos traductores antiguos pusieron esa frase para darle un apoyo al contexto del versículo 8. Fíjense que está en el 11 y después en el 8 aparece Alfa y Omega también como apoyo. Entonces, lo hicieron a propósito con ese objetivo de afirmar que Cristo es el Alfa y el Omega. Esa es la respuesta. O sea, mi refutación. Bueno, muy bien. Basándonos pues en el formato de que se sobreentiende que hasta ahí lo va a dejar. Vamos a la primera pregunta de Armando. Adelante, Armando. 1 minuto para preguntar. Gracias. Frank, mira, en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 en adelante, se habla de una persona ahí, hasta el versículo 8. Hasta el versículo 8. El sujeto de todos de esos versículos 5, 6, 7, 8, ¿es Jesús o hay dos sujetos ahí? A, B, ¿y por qué? Muy bien, a partir de ahora tiene 3 minutos para responder, Franklin. Bueno, ya se escucha, ¿no? Sí. Muy bien, el versículo 5, ahí el sujeto no se está refiriendo directamente a Jesús, se habla del Padre y el Hijo, porque en el versículo 5 dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos. Pero ya en el versículo 6, por ejemplo, en el versículo 6 habla de que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. O sea, aquí estamos, habla de que ahí estamos viendo de que Jesús tiene un Dios y tiene un Padre. Fíjate que llama rey y sacerdote para Dios su Padre. O sea, Jesucristo ya después de su resurrección que asciende a los cielos, tiene un Dios y Padre. No lo puede tener, porque ya Cristo ya había recuperado su divinidad completa. O sea, Cristo teniendo, según otras personas que piensan que tiene la unión hipostática en el cielo, tiene un Dios y Padre. Ahora, en el versículo 7, aquí es donde viene el problema. Dice que viene con las nubes, todo lo verá, y los que los traspasaron, ¿no? Y todo linaje de la tierra harán lamentación por él. Fíjate que en el versículo 6 hay un amén. Hay un amén y un punto y aparte. Después en el versículo 7 hay un segundo amén. La Biblia, cada vez que aparece la palabra amén, es un cambio de idea. Las epístolas de Pablo, las epístolas, por ejemplo, de Pedro, de Juan, siempre las epístolas terminan con el amén, dando un fin a una idea que se está escribiendo. Así que el versículo 7 no se puede referir al versículo 8. Está hablando de dos contextos completamente diferentes. El versículo 7 no se puede.
Está hablando de dos contextos completamente diferentes. Está hablando que Cristo viene en las nubes, pero ya después en el versículo 8 ya está hablando del Padre. ¿Por qué está hablando del Padre? Porque este mismo texto, donde dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que era el que ha de venir, el Todopoderoso, aparece en Apocalipsis 4:8 aplicado al Padre, a Jehová. Santo, santo, santo es Jehová. Pero lo interesante es que la Reina Valera inserta la expresión principio y fin y omite la palabra de Dios. O sea, en el griego aparece la palabra de Dios. Sin embargo, la Reina Valera no pone Dios. Tiene que decir, dice el Señor Dios. Omite la palabra de Dios. ¿Por qué la omite? Algo extraño, ¿verdad? ¿Y por qué inserta o interpola la expresión principio y fin? Entonces, la expresión principio y fin no es aplicado a Jesús, es aplicado al Padre. Entonces, estamos... Tiempo, ¿no? Ya. Muy bien, a partir de ahora tiene 2 minutos para refutar a Armando. Gracias. Bueno, el sujeto es del 5, 6, 7 y 8. Es Jesús. Sí, en el 6 hace un cambio. Vamos a darle el sí a lo que dice Frank. Sí, efectivamente hace un cambio en lo que es el versículo 6. Capítulo 1, versículo 6 dice: por los siglos de los siglos, amén, para cambiar la idea. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús en el versículo 5 y 6 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Con su sangre, nos lavó con su sangre. Está hablando de su condición de hombre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, está hablando de su condición de hombre. En los días de su carne, Hebreos 5:7, de eso es lo que está hablando ahí, y termina con amén. He aquí que viene con las nubes. Hechos capítulo 1, versículo del 8 en adelante, si no estoy mal, los ángeles se paran y le dicen a los apóstoles: este Jesús, así mismo como lo habéis visto ir, así mismo vendrá. Obviamente está hablando de una forma indirecta, está hablando siempre de Jesús. Tiempo. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Sería del señor Franklin Enríquez. Armando, ¿por qué la pechita siríaca al español pone Yahweh en Apocalipsis 1:8 y no pone Jesús? La palabra Señor, Kyrios, en griego, la sustituye por Yahweh y no pone Jesús. Esa es mi pregunta. ¿Por qué la Biblia pechita al español? Se sobreentiende que la pechita es una traducción bíblica. Armando, mientras el adversario está preguntando, no lo interrumpa. Espere que el adversario termine de hablar y usted responde. Claro. Continúe, Franklin. Bueno, para ser más específico. ¿No te escuchas? No, sí, ya los escucho, pero iba a contestarte, no sé si habías terminado. No había terminado. Ahora te voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Por qué razón la pechita siríaca al español, que lo utilizan todas las instituciones, tanto trinitarias como unitarias, monarquiano, unitario, utilizan la pechita? Pero bueno, la pechita antigua, estoy hablando de la pechita del tercer siglo. Todas las pechitas pone el nombre Yahweh y pone el tetragramaton del Padre en Apocalipsis 1:8. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no pone Jesús? ¿Por qué no pone Yeshua en vez de Yahweh? Entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Yahweh o a Yeshua? En Apocalipsis 1:8, en la pechita. Bueno, a partir de ahora
Tiene 3 minutos para responder, Armando. Gracias. Bueno, en primer lugar, sabemos que es una traducción. La Peshitta es una traducción y no viene directamente del griego, sino que viene de otro manuscrito que es en otra lengua. Si no estoy mal, creo que es en una lengua árabe, de ahí viene. Y además de eso, pues hacer una traducción da paso a que tenga una manoseada de alguien que quiera agregarle algo que el texto no dice. Porque en el griego, los manuscritos más antiguos, no aparece ahí por ningún lado que diga Yahová, no aparece, así como aparece en la Septuaginta, no aparece por ningún lado eso. En ninguno de los manuscritos más antiguos, que en este caso sería el Vaticano, el Alejandrino, el Sinaítico, no aparece por ningún lado. Entonces es una adulteración al texto sagrado. Se me olvida de dónde es que viene la traducción La Peshitta, se me olvida en realidad, porque no viene directamente del griego. Ese manuscrito es un manuscrito en otra lengua y de ahí es que viene La Peshitta. Pero se me olvida, si me acuerdo yo se lo digo en el transcurso del debate. Pero sí, por esa razón es que le ponen Yahweh, aunque Yahweh, sabemos por la escritura, que Jesús es el mismo Yahweh del Antiguo Testamento, y esto lo vemos por las profecías que cumple Jesús, pero la profecía dice que lo haría Jehová, como lo dice Isaías capítulo 40, versículo 3, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad nuestro Dios, y esto lo cumple Jesús. Y Juan el Bautista dice que él viene preparando camino delante del Cristo. Entonces, obviamente, Yahweh y Jehová se refieren siempre a Jesús, porque esto en el Antiguo Testamento, en forma de profecía, se refiere a Jesús, en el Nuevo Testamento, en el cumplimiento. Otro buen ejemplo es Jeremías capítulo 23, versículo 6, donde dice, y se llamará su nombre Jehová, justicia nuestra. Al renuevo, la promesa a David. Y si es el renuevo, se sobreentiende que es el Mesías, y al poner la Biblia de los Testigos de Jehová, poner que Jehová es el alfa y el omega, el principio y el fin, literalmente están aceptando que Jesús es el alfa y el omega, el Jehová justicia nuestra, de Jeremías capítulo 23 y capítulo 31, si no estoy mal, donde dice que se llamará su nombre Jehová justicia nuestra. Hasta ahí mi respuesta. Muy bien, vamos a la refutación de Franklin Enríquez de 2 minutos. Muy bien. Te quiero decir que La Peshitta se escribió en arameo. En arameo. Y yo tengo varias pechitas en PDF y la tengo en hoja impresa. Principalmente en español dice Yahweh. Igual que en Apocalipsis 4:8. Santo, santo es Yahweh, el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, quizá tú no tengas conocimiento de esto, pero hay manuscritos de la Peshitta del Nuevo Testamento que pone el nombre, el tetragramaton, lo pone ahí en el 1:8, lo pone. Ahora, que tú no lo aceptes, ya eso es otra cosa. Pero este debate no solamente es para ti, sino para las personas que están en el chat, para que aprendan y tengan conocimiento que la Peshitta al español, muy utilizada por los unicitarios y trinitarios, pone Yahweh en el 1:8, admitiendo que es el Padre y no es el Hijo. O sea, el que es el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai, el Pantocrator, es el Padre, no es el Hijo. Así que, por tanto, y además, esto llevaría a un gran problema a las personas que utilizan la Peshitta, Hay una desventaja para aquellos trinitarios unicitarios que utilicen la Peshitta, porque he visto algunos apologistas, algunos teólogos trinitarios unicitarios que utilizan la Peshitta para otros temas. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Y aquí con Armando también. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la segunda pregunta de Armando. Adelante. Bueno, Frank, alfa y omega es lo mismo que decir primero y último, es lo mismo que decir principio y fin, porque de eso se trata la primera letra y la última letra del alfabeto, como lo es Aleph Taf también, principio y fin, ¿verdad?
Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 y 13, en referencia a que Jesús es el que ha de venir, el alfa y el omega. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Muy bien, a partir de ahora tiene 3 minutos para responder Franklin. Bueno, hay algo aquí interesante. En el versículo 12, Apocalipsis 22, vamos a ver si me alcanza el tiempo. He aquí yo vengo pronto y me galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En este caso, Armando está uniendo el versículo 12 con el 13, porque el 13 después dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Pero ahí no se está hablando de que sea Jesús. ¿Por qué razón? Porque si vamos al versículo 7, voy a utilizar el mismo razonamiento de Armando con el versículo 7 y 8. Dice el 7, Apocalipsis 22, 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Supuestamente está hablando de Cristo, ¿no? Pero en el versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Yo puedo decir que Juan es el que viene. Y yo puedo decir que Juan es el alfa y el omega. Y yo puedo decir que Juan es el principio y el fin. Yo puedo decir que Juan es el primero y el último. Fíjate que cuando vamos al griego, en el 22.7 termina la palabra tu biblio touto. Termina con el pronombre demostrativo genitivo singular neutro. Hay un punto y seguido. Después el punto y seguido dice ego, el pronombre personal, primera persona, nominativo. Yo, Juan. Si vamos a unir el 22, 12, porque viene pronto y después dice: yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, primero y último, entonces vamos a entender entonces que Juan es Jesús, es la misma persona. ¿Te das cuenta? Si tú, Armando, manipulas el versículo 12 y el 13 para decir que el que viene es Jesús, entonces que el que viene es Juan, en el 7 y en el 8. Ahora, ¿cómo tú me vas a separar el versículo 7 y el 8? ¿Cómo tú me lo vas a separar? Porque está diciendo, el 7 está diciendo: yo vengo pronto. Está hablando Jesús. Pero después, en el 8, dice: yo, Juan, soy el que oyó. Oyó, el que oyó. Hay un punto de separación ahí. Lo mismo sucede en el versículo 12 y 13. ¿Verdad? He aquí, yo vengo pronto. Está hablando Jesús, supuestamente está hablando Jesús. Y después dice el Tiempo. 13, yo soy el alfa y el omega. Tiempo, gracias. Tiempo. Bueno, a partir de ahora tiene 2 minutos el hermano Armando. Bueno, Fran, lo que pasa es de que para ustedes los testigos de Jehová, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, yo tengo bien entendido que el que viene es Jehová, el Padre. Él es el que viene. Y es más, hasta hay algunos, no digo que tú, hay unos amigos testigos de Jehová que dice que vienen los dos. Entonces, Apocalipsis capítulo 1, versículo, 22, 12, dice que Jesús dice que Él es el que viene. Y eso lo podemos ver en el contexto. Mira, espero que me alcance el tiempo. Vamos a verlo aquí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis capítulo 2, versículo 23 dice que es Jesús el que dará el pago según sus obras a cada uno. Entonces es el mismo contexto, nos está hablando que es la misma persona que da esto. Ahora,
También nos dice el versículo 16, yo Jesús. Afirmativamente, Él es el que está hablando, versículo 12 y 13. Él es el alfa y el omega y Él es el que viene. Creo que hasta ahí es mi tiempo, ¿verdad? O me falta todavía, no sé. Todavía me falta, sí, todavía me falta. Un minuto. Entonces, en el contexto de que el alfa gracias. En el contexto de que el alfa y el omega sea Jehová, nos está mostrando la escritura de que solo hay un alfa y omega. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto lo dice Jesús. Versículo 16 lo corrobora. Yo Jesús, dice, Él es el que está hablando ahí en ese momento. Ahora, con lo que tú dices acerca del versículo 7 y 8, pues no puede aplicar porque el contexto no lo permite. Creo que hoy sí ya llegó mi tiempo por ahí. Listo, gracias. Sí, exactamente. Muy bien, entonces ahora vamos a la tercera pregunta de Franklin Enríquez. Tiene un minuto para formularla. Muy bien. Según el versículo 12, déjame buscar bien aquí rápido un momentico. ¿Quién es el que da el galardón? ¿El padre o el hijo? El hijo no puede dar el galardón, porque Cristo heredó todo, según Hebreos 1:2, del padre. Sí puede dar galardón, pero el que da el galardón final, la recompensa, es el padre, no es el hijo. Entonces, él dice, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí en el versículo 12, ¿de quién está hablando? ¿Del hijo o del padre? A partir de ahora tiene 3 minutos para responder el hermano Armando. Bueno, esto vemos de que está hablando de Jesús. Y Jesús es el Padre porque literalmente está diciendo que Él es el alfa y el omega. Y según el versículo 8 del capítulo 1, el alfa y el omega es el pantocrator, perdón, el soberano absoluto Dios universal. Y sabemos que Él es el solo soberano. Primera de Timoteo 6:15 lo dice, que Él es el solo soberano. Entonces está hablando de Jesús como Dios. Él es el que da. Ahora, Apocalipsis capítulo 2, vamos a leerlo y se lo voy a leer. Versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Él es el que viene pagando según la obra. Acordémonos de que la escritura nos dice, por allá por Juan, si no estoy mal, nos dice de que el juicio, dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha confiado al Hijo. Y Pedro nos dice ya por el capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga, está hablando del que juzga, y el que va a juzgar según la escritura es el Hijo de Dios, es Jesús, el único Dios verdadero, el alfa y el omega, el principio y el fin. Eso es lo que la escritura nos enseña. Me avisa cuando ya me falte un minuto, por favor, para no pasar. Ok. Bueno, entonces el texto de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, literalmente está hablando del que es el alfa y el omega. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ya vimos que el versículo 16 dice que es Jesús, pero el versículo 6 nos muestra algo más interesante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado a su ángel. El versículo 16 nos dice que el que envió al ángel es Jesús. Así lo dice literalmente. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Como podemos ver, el alfa y el omega, el que ha de venir, es Jesús, el único Dios verdadero, el alfa y el omega, el todopoderoso. Creo que hasta ahí dejo. Bueno, hasta ahí. Muy bien, entonces ahora nos tocaría
la contrarrefutación de Franklin Enrique. Muy bien, en Apocalipsis 22:12, el que da la recompensa no es el Hijo, es el Padre. ¿Por qué? Porque el propio Jesucristo en el Sermón del Monte lo dijo. En Mateo 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa o galardón, se puede traducir por galardón, de vuestro Padre que está en los cielos. Si Cristo da la recompensa, no tendría por qué citar al Padre. Él tendría que decir, y tendré recompensa de mi parte, o recompensa mía. Pero Cristo le está dando toda la gloria de la recompensa que va a dar el Padre a todo aquel que haya aguantado hasta el fin y que haya puesto por obra los mandamientos de Dios. Ahí Cristo es el que está hablando en Mateo 6:1. ¿Ok? Pero cuando vas al Antiguo Testamento, dice aquí, Isaías 40:10, y he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo como Señor, y he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Claro, en Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibéis la recompensa de la herencia, pero es una recompensa de herencia, no es la recompensa de la vida eterna. ¿Ok? Quien da la recompensa final no es el Hijo, es el Padre. Y lo dijo Jesucristo en Mateo 6:1, que dice que todo aquel que es esa fe en la palabra de Dios va a recibir la recompensa del Padre que está en los cielos. Entonces, ¿por qué Jesucristo se excluye de dar la recompensa? Cristo da la recompensa, pero no es una recompensa definitiva. ¿Me entiendes? Es la recompensa final de la que da el Padre en Mateo 6:1. Tiempo. Muy bien, ahora vamos a la tercera pregunta del hermano Armando. Gracias. Bueno, la Biblia nos dice, allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos dice de la siguiente manera. Vamos a verlo aquí. Esto lo dice Jesús. No temas en nada lo que vas de padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Eh? Jesús es el que da la corona de vida. Él es el que dará la vida eterna. Y esto lo dice la Escritura. Entonces, aquí nos está mostrando que Jesús es ese Dios, Alfa y Omega. Y mira que no estoy tratando de usar el francotirador. Jesús es ese mismo Dios que dará la corona de vida, es decir, la vida eterna a todo hombre. Sí, no y por qué. Muy bien, a partir de ahora tiene 3 minutos para responder Franklin. Claro, Cristo da la vida eterna porque el Padre se la concedió en Juan 5:26, porque no la tenía. En Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre es la causa y la fuente, le ha dado tener vida en sí mismo al Hijo. O sea, hubo un tiempo en que Cristo no tenía vida en sí mismo. Porque aquí estamos hablando de un verbo, que es el verbo presente activo indicativo de tercera persona en singular. ¿Ok? Es eheis. Ese verbo es atemporal. Ehei en Juan 5:26 es atemporal. Pero en el caso de Jesús aparece otro verbo, que es el verbo auristo activo indicativo de tercera persona en singular, que es edoken, y edoken es temporal, no atemporal.
es temporal. Por tanto, y además, Cristo posee esa vida en sí mismo, porque el Padre se la concede, el Padre se la da. Fíjate que ese verbo en el Strong es el 1325, que viene de didomi. Didomi significa conceder, confiar, constituir, dar, dejar, entregar, infundir. Si yo te entrego algo, es porque tú no poseías algo. Si yo te entrego, por ejemplo, un libro, o te entrego cualquier cosa, es porque tú no posees eso. Entonces, Cristo tiene vida en sí mismo porque el Padre se la concede. Y si el Padre se la concedió, Cristo también se la concede a otras personas, porque en Juan 5, 26 y 27, fíjate que en Juan 5, 27 también aparece el verbo edoken, el mismo verbo auristo activo indicativo, donde dice, y también le dio autoridad, no solamente vida en sí mismo, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 2 veces aparece el verbo auristo ahí, edoken. Vida en sí mismo le dio, le concedió, y autoridad le concedió. Entonces él tiene derecho también de conceder vida a otras personas. Por eso es que dice que le dará la corona de la vida, según Apocalipsis 2:10. Así que, pero Cristo antiguamente no tenía vida en sí mismo. Entonces no podía ser el alfa y el omega, no podía ser el todopoderoso. ¿Oíste, Armando? Lo siento mucho, pero Juan 5:26 te responde. Tiempo. Bueno, a partir de ahora tiene 2 minutos el hermano Armando para refutar o contrarrefutar. Bueno, gracias. En primer lugar, ahí mismo dice el Hijo del Hombre. Juan capítulo 5, versículo 27. Está hablando de los días de la carne de Jesús. Vuelvo y repito, Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne. Está hablando de los días de su carne. No está hablando de Jesús en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, además de esto, tiene una apariencia diferente. No está hablando en los días de su carne. O sea que a lo que Dios le dio el poder de tener vida en sí mismo es a lo humano de él, porque iba a ser transformado, glorificado. De hecho, al ser resucitado, tiene un cuerpo glorificado. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice que nosotros seremos transformados a la semejanza del cuerpo de la gloria suya. Entonces, no. La pregunta era si Jesús, al dar vida, porque acuérdate que primero Juan dice que él es el verbo de vida, él es la palabra que da vida, el Dios que da la vida. Según Nehemías capítulo 9, versículo 6, él es el que vivifica todas estas cosas, el alfa y el omega. Él es el que le da la vida a todo, según la Biblia de las Américas. Entonces, la pregunta era esa. Entonces, te saltaste a una parte donde no tiene nada que ver que en los días de su carne reciba vida en sí mismo. No tiene nada que ver. Acuérdate que Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice que Jesucristo es la imagen, o sea, la forma visible del que es invisible. Del que es invisible. Y son consustanciales, no se pueden separar. Su imagen con él, con el invisible, no se pueden separar. No pueden ser dos seres diferentes. Eso sería incorrecto pensarlo siquiera. No sé si me queda más tiempo o ya se me terminó, no sé, ahí me avisas. Te quedan 10 segundos. Bueno, está ahí nomás entonces. Muy bien, entonces vamos a la que sería la quinta pregunta de Franklin. No, cuarta. Cuarta, ok, cuarta pregunta de Franklin. Bueno, Armando, vamos a ver qué te parece esta pregunta que te voy a hacer. Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, el Rey de Israel, y tu Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vamos, hay 3 textos. Está Isaías 41:4, Isaías 48:12. No. Me estoy refiriendo a Isaías 44:6. En Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esa misma frase, fuera de mí no hay Dios, porque soy el primero y soy el postrero, el último, se le aplica a Jesús.
Tiempo. A partir de ahora tiene 3 minutos para responder, Armando. Bueno, si es la última parte, no. La última parte no se le aplica directamente a Jesús en el sentido de que digan, fuera de mí no hay Dios. Pero si esto se le aplica al Padre, ahí quedaría derribada la idea de que Jesús es un Dios menor, de que Satanás es otro Dios y que hay multitud de dioses, pero solamente al Dios supremo se le debe adorar. Quedaría refutada esa idea. Pero lo que el texto sí nos dice en Isaías 44:6, que Él es el primero y el último. Yo soy el primero y el último. ¿Ve? Eso es lo que nos está diciendo allá Isaías capítulo 44, versículo 6. Cuando Él dice que Él es el primero y el último, no puede haber otro que sea el primero y el último. Hay uno solo que es el primero y el último. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 nos dice que Jesús es el primero y el último. ¿Eh? Él es el primero y el último. Entonces, o pensamos que Jehová ya tiene su propio reino, tiene su propio mundo, con un Antiguo Testamento que debería de estar en ese mundo, y la tierra donde nosotros vivimos es otro mundo, donde Jesús es el Dios de aquí, y aquí el Nuevo Testamento es la Biblia de nosotros, y de dos mundos, de dos planetas diferentes, hicieron una sola Biblia y un solo mundo. O pensamos y analizamos que tanto Isaías capítulo 44, versículo 6, Apocalipsis 1:17 tienen la misma construcción gramatical según la Septuaginta y según el texto griego del Nuevo Testamento. Es la misma construcción, se está refiriendo a un solo ser que es el primero y el último, a uno solo, no a dos, a uno solo. ¿Sí? Es el primero y el último. Por lo tanto, Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento como el primero y el último. Hasta ahí mi respuesta, gracias. Muy bien, te quedaba un minuto. Muy bien. Vamos a la refutación de Franklin a partir de ahora. En el caso de Isaías 44:6, como afirmó Armando, no hay respuesta porque está diciendo por qué razón Jehová es el primero y el último o el postrero. Porque fuera de él no hay Dios. No hay ningún texto donde Cristo diga yo soy el primero y el último porque fuera de mí no hay Dios. Ahora, el texto que se está refiriendo él es Apocalipsis 1, 17 y 18 y Apocalipsis 2, 8. Y lo voy a explicar. ¿Por qué Cristo es el primero y el último? Claro, la frase primero y último es la misma que aparece en Isaías 44:6. Ahora, en Isaías 44:6 explica por qué Jehová es el primero y el último, porque fuera de él no hay Dios. Pero en el caso de Apocalipsis 1:17, nos dice, no temas, yo soy el primero y el último, dice el 18. ¿Por qué lo explica? ¿Por qué Cristo es el primero y el último? Porque el que estuvo muerto y llegué a vivir, y el que vivo y estuve muerto. Cristo fue el primero de la resurrección y el postrero de la resurrección. Ahí lo explica claramente. Ahí no está diciendo que Cristo es el primero y el último porque fuera de él no hay Dios. No, no, no. Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice la misma Tiempo. frase. Primero y último. No me dio tiempo. Muy bien, entonces vamos a, si no me equivoco, la cuarta pregunta de Armando. Adelante, Armando. Bueno, el capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis dice que Jesús es el que vive por los siglos de los siglos. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis capítulo 4, versículo del 8 al 11, nos dice que el que vive por los siglos de los siglos es el Señor Dios Todopoderoso. Y algo muy importante que acotar a esta pregunta es que Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, 2 Corintios 4:5, sino a Jesucristo como Señor. Él es el Señor Dios Todopoderoso, del que habla Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, capítulo 6, versículo 17 y 18. Ahora, la pregunta es así, Frank, para eso esto solo para que me entendieras. La pregunta es así, ese que vive por los siglos de los siglos, ¿es el mismo Señor Dios Todopoderoso de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 en adelante? Sí, no y por qué. Muy bien, habiéndote formulado la pregunta, tiene 3 minutos para contestarla, Franklin. No, no. Cristo se le da
ese título de que es de los siglos, porque Cristo al resucitar se le da la vida inmortal. A partir de ahí que se le da vida inmortal, 1 Corintios 15, 53 y 54, donde dice esto que es mortal se vestirá de inmortalidad y esto que es corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Por eso es que Cristo vive por los siglos de los siglos, porque ya Cristo se gana la inmortalidad a ser resucitado entre los muertos, según Colosenses 1:18. Eso no afirma de que sea el Padre. ¿Por qué? Porque también los... ¿Qué pasó? No, continúa. Por eso es que también las personas que resuciten, los ungidos, van a tener inmortalidad, van a vivir por los siglos de los siglos. Entonces, si los ungidos que van a reinar como reyes y sacerdotes en el cielo van a vivir, van a tener vida eterna, inmortal, van a ser inmortales y van a vivir por los siglos de los siglos, porque eso es lo que significa la palabra inmortalidad, vivir por los siglos de los siglos, no pueden ser el Padre y el Hijo. Eso es un disparate. Pero estamos viendo que Cristo, y bueno, no estamos hablando de este tema, pero Cristo tiene un comienzo. Apocalipsis 3:14, Proverbios 8:22, Colosenses 1:15. El primogénito, el principio de todas las cosas. Pero después, Cristo cuando resucita, se le da vida por segunda ocasión. Juan 5:26, que entra en el contexto de los muertos, que va a haber resurrección de justos y injustos. Juan 5:28 y 29. En el 26 el contexto está diciendo que a Cristo se le da vida en sí mismo. Y por eso va a vivir de los siglos. ¿Ok? Pero sin embargo, el Espíritu Santo no se le aplica a Alfa y Omega. Tiene que ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. Porque es la misma persona, ¿no? Tiene que aplicarse a Alfa y Omega, al Espíritu Santo también, no solamente al Hijo. Esa es mi respuesta. Frank, ¿esperamos al moderador o continuamos? El micrófono. Yo te digo el tiempo si quieres. Parece que tiene malo el internet, parece. Bueno, listo. Dale. Serían 2 minutos entonces, Franklin, ahí que me vas a... Dale. Déjame ponerlos aquí también para no Sí. Bueno, a partir de ahorita. Bueno, mira, en realidad lo que tú dijiste acerca de la pregunta que te acabo de hacer está totalmente fuera de lugar. Porque Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, el que vivo, dice. Dice, el que vivo, dice primero. El que vivo, y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis capítulo 4, te lo voy a leer aquí, en la Reina Valera 1960. Apocalipsis capítulo 4, versículo del 8 en adelante, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y por dentro y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche a decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Ya sabemos que el que ha de venir es Jesús. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, lo puede revisar ahí en el contexto griego, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Como puedes ver, el que vive por los siglos de los siglos no solo lo muestra estos textos, hay otro texto más adelante que habla de Jesús como el que vive por los siglos de los siglos. O sea, nos está diciendo literalmente. Tiempo. Te pasaste un poco. Bueno, gracias. A ver. Quiero decir algo muy importante. Ahorita mismo a interrumpir a Franklin Enrique iba, porque aquí alguien puso un comentario que dice, le ardió como el infierno falso que predican. Yo dije que mientras yo estuviera como moderador, no iba a permitir comentarios ofensivos de ninguna de las dos partes. Así que por favor,
no hagan comentarios ofensivos, porque eso les va a jugar en su contra. Porque cuando ustedes hagan comentarios ofensivos, yo voy a interrumpir al expositor de su preferencia. Y eso va a hacer que el expositor pierda el hilo de la conversación. Así que no se ofendan de ninguna de ambas partes. Así que al testigo de Jehová que dijo eso, que no continúe haciéndolo. Muchas gracias. Entonces, habiendo dado la respuesta, vamos creo que a la quinta pregunta de Franklin. Ok, Exacto. puede hacerla. Tiene un minuto. Bueno, mi última pregunta, Armando, como tú crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, No se te es el escucha. mismo Dios, No los escucho. ¿no? ¿Y ahora? ¿Escucha? ¿Hello? Ahí sí te ¿Hello? escucho. Adelante, me voy a quitar las manos libres. ¿Hello? Sí te escucho ahora. Muy bien. Armando, como Sí. la pregunta que te voy a hacer tiene que ver con el mismo tema, pero a diferencia es que tú crees que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, es el mismo Dios todopoderoso, es el Alfa y el Omega. Muy bien. A mí me gustaría, tú has citado textos donde el Padre es el Alfa y el Omega y el Hijo es el Alfa y el Omega. Tú me puedes mostrar con la Biblia explícitamente, como has defendido Apocalipsis 1.8, has defendido Apocalipsis 22.13, un texto de manera explícita que el Espíritu Santo sea Alfa y Omega y el primero y el último, si es la misma persona que Jesús. Alfa y Omega y primero y último. Esas dos frases aplicadas al Espíritu Santo. Muy bien, a partir de ahora tiene 3 minutos el hermano Armando para responder. Bueno, lo que pasa, Franklin, es que primero, Alfa y Omega, permíteme, Alfa y Omega no aparece muchas veces. Lo que sí aparece muchas veces es Todopoderoso. Eso sí aparece. De hecho, aparece 50 veces en lo que es toda la Biblia. Aparece 40 veces en el Antiguo Testamento, aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Una vez es dicha por Pablo y 9 veces por Juan, pero Alfa y Omega solamente aparecen en el Apocalipsis, solamente ahí. Pero si tú quieres saber acerca del Espíritu, Jesús dice así, dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que está hablando es él. Él es el que está hablando. Y según el contexto, él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y si él es el espíritu, según lo que él está diciendo, o lo que dice Pablo por allá, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y si Cristo está en vosotros, o lo que dice allá en 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 16 al 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Recordando también que Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. En todo caso, que quisieras cambiar el texto a Jehová, entonces Pablo estaría diciendo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Jehová. ¿Listo? Entonces, como al Espíritu Santo, que directamente se hable diciendo, el Espíritu Santo, el alfa y el omega, no, un texto así no. Eso es quererle agregar al texto sagrado, si yo digo que sí. Pero si es de forma implícita o haciendo una inferencia, sí te puedo mostrar que Jesús dice que Él es el Espíritu, Él es santo y Él es el alfa y el omega. O sea, de la misma manera que el Padre. Muy bien, a partir de ahora tiene 2 minutos para refutar Franklin Enrique. Bueno, Armando fue sincero, reconoce de que la expresión alfa y omega y primero y último
no se la aplica al Espíritu Santo de manera explícita. Ahora, ni implícitamente. No existe tal texto que diga que el Espíritu Santo sea todopoderoso, que sea Alfa y Omega, y primero y último, de manera implícita. Explícita, tú lo reconociste, no existe. Ahora, si tú reconociste que el Espíritu Santo no se le aplica Alfa y Omega y primero y último, entonces no se puede sostener en tu doctrina que el Espíritu Santo sea el todopoderoso, ¿ok? Y que tenga ese rango que tiene el Padre y el Hijo. Bueno, aunque tú crees que el Padre y el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Entonces, te felicito por ser sincero, pero para las personas que tengan la misma creencia de Armando Torres, no existe ningún texto donde Alfa y Omega y primero y último se le aplique al Espíritu Santo, como en Isaías 44:6. Yo soy el primero y el último, y ante de mí no fue formado ningún Dios. No es aplicado ni al Espíritu Santo. En ningún momento la Biblia dice que el Espíritu Santo diga, antes de mí no fue formado ningún Dios, ni la obra. Hasta aquí. Muy bien. Ahora, siguiendo el orden cronológico, viene la última pregunta de Armando. Tiene 1 minuto. Bueno, listo, gracias. De hecho, en Apocalipsis capítulo 21, versículo del 5 en adelante, habla de Dios como el alfa y el omega. Vamos a leerlo aquí. Capítulo 21, versículo del 5 en adelante, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Literalmente, estos versículos nos están enseñando que Jesús es Dios, el que da la fuente de vida, el alfa y el omega, el que manda a Juan a escribir las palabras. ¿Es Jesús? Sí, ¿no? ¿Por qué? Muy bien, a partir de ahora tiene 3 minutos Franklin Enrique para responder. En Apocalipsis 21, 5 y 6 está hablando del Padre, no está hablando del Hijo. Aunque Cristo en algunos textos del Evangelio de Juan habla de que Él da agua de vida. Pero hay ojo con esto. Fíjense cómo Armando hace una pregunta calciosa, trampa, es una pregunta trampa, pero aquí vamos a instruir al señor Armando. El versículo 7 te da la respuesta. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Ok? Está hablando del Padre, porque Cristo heredó en Hebreos 1:2 todas las cosas del Padre. El que da la herencia no es el hijo, es el Padre. Armando, ¿qué te pasó? En el versículo 7, el contexto del 7, está respondiendo la pregunta de Armando, y el versículo 6 y 5. El alfa y el omega no es Cristo, porque el versículo 7 está afirmando que es el Padre. El Padre es el que da la herencia. ¿Y quién recibe la herencia? Los que hagan la voluntad de Dios, y Cristo, que hizo la voluntad del Padre y recibió como herencia todas las cosas. En Hebreos 1:2 lo dice. La Biblia no dice por ningún lado que el Padre recibe herencia. No, el Hijo es el que recibe la herencia. Entonces, Armando cree que el Padre es el Hijo. Entonces, el Padre se dio herencia a él mismo. Si el Padre y el Hijo es la misma persona, como piensa Armando, entonces él mismo se dio la herencia y él mismo recibió la herencia. Fíjense qué clase de disparate. Entonces, debemos entender que Apocalipsis 21,
5 y 6, el alfa y la omega que se está hablando ahí es el Padre, no es el Hijo. Porque el contexto está diciendo que el que venciera, el que venza, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Dice el texto, mi hijo. Esa es mi respuesta. Yo creo que Ariel tiene la... Ariel, tienes el micrófono cerrado, por si estás hablando. O puede ser que tenga malo el internet. Bueno, tienes 2 minutos, Armando, 2 minutos. Dale, yo te... Bueno, mira, no me va a alcanzar el tiempo. Tiempo. Sí, tiene malo el internet. Tienes malo el internet. Sí, tengo mal el internet, pero Franklin terminó en su tiempo correcto, a pesar de todo. Muy bien, tiene 2 minutos para contrarrefutar. Como te decía, no me va a alcanzar el tiempo. Mira, el que estaba sentado en el trono dijo, escribes porque estas palabras son fieles y verdaderas. El que manda a escribir a Juan en Apocalipsis capítulo 1 es Jesús. El contexto no lo enseña. En el versículo 6 dice, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No solamente lo dice en el capítulo 4 de Juan, lo dice en el capítulo 7, que él dará. Mira, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto hablaba del espíritu que debían de recibir los que creyesen en él. ¿Ve? Entonces el contexto nos enseña que es Jesús. Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17 y 18. Bueno, del 16 en adelante nos dice que somos templo del Dios viviente, ¿verdad? Y también nos dice, te lo voy a leer para no parafrasearlo, aunque no creo que me alcance el tiempo. Te lo voy a leer. Segunda de Corintios capítulo 6 y versículo 17 y 18 dice, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis el inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ve? Pablo está hablando literalmente de Jesús, del único Señor al que él predica, según segunda de Corintios 4, 5. Por lo tanto, el que está en Apocalipsis 21, 5, 6 y 7, literalmente es el Señor Jesús. Por los contextos, muchos contextos que hay para esto, pero no me alcanza el tiempo para dártelos todos. Adelante, Ariel. Muy bien, ya terminamos las preguntas. Ahora pasamos a la conclusión, ¿verdad? 5 minutos de conclusión. Le corresponderían a Franklin Enrique los últimos minutos, los últimos 5 minutos de conclusión. Adelante. Bueno, primeramente debemos tener en cuenta que en Apocalipsis 1.8 hay mucha desventaja para Armando Torres. Primeramente, la pechita pone Yahweh. Segundo, la Reina Valera inserta interpoladamente la expresión principio y fin. La pone a propósito, la inserta. Y omite la palabra Dios, porque en el griego, en el texto de Westcott y Hall, Nestle Allen, Teaching the Box Soden, pone la palabra Seos. Y la Reina Valera no la pone. No la pone. ¿Por qué no la pone? Porque si la Reina Valera pone la palabra Dios, entonces estaría utilizando la misma frase que aparece en Apocalipsis 4.8. Santo, santo, santo es el Señor. La misma pechita también pone Yahweh en vez de Señor ahí. O sea, no solamente en el 1.8, también en el 4.8. Ahora, el contexto también, Armando admitió de que la palabra amén es un cambio de idea, tanto en el versículo 6 como en el versículo 7. Entonces, si hay un cambio de idea, el versículo 7 habla de Cristo, pero allá en el 8 cambia al Padre, no al Hijo. También el Espíritu Santo no se le aplica la frase alfa y omega y primero y último, lo confesó Armando.
Entonces, si el Espíritu Santo es la misma persona de Jesús, se la tiene que aplicar. Tiene que haber algún texto que lo ponga explícitamente, que sea el primero y el último y el alfa y el omega. Ahora, Cristo es el primero y el último, no porque sea alfa y omega. La expresión primero y último se la aplica a Jesús mediante la muerte y resurrección. Cristo es el primero y el último mejor dicho, en Apocalipsis 1, 17 y 18 y Apocalipsis 2, 8, porque Cristo muere y resucitó a vida inmortal. A diferencia de Isaías 44, 6, que dice que el Padre es el primero y el último, pero porque ante él no fue formado ningún Dios y después no ha habido ningún otro Dios. Cristo en ningún momento dice yo soy el primero y el último, porque ante mí no fue formado ningún Dios y después no lo habrá. En el caso de Apocalipsis 22, 12, quien da la recompensa es el Padre, porque el mismo Jesucristo en Mateo 6:1 dice yo recibí esa recompensa y quien da la recompensa es mi Padre. Lo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 6:1. Y cuando vamos al libro de Isaías, ya desde la antigüedad, el Padre que da la recompensa. Jesús no puede dar la recompensa en Apocalipsis 22, 12. Por eso es cuando dice yo vengo pronto, ese yo vengo pronto es el Padre, no es el Hijo. Porque yo vengo pronto y le doy la recompensa a aquellos. No, ese yo vengo pronto no es Cristo, porque el Padre es el que da la recompensa, basado en lo que dijo Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo 6:1. Otra cosa es que Jesús no es eterno, en el sentido de que tuvo un principio. O sea, Cristo adquiere inmortalidad. Entonces, Cristo antes de venir a la tierra era inmortal, era de los siglos por los siglos. No. O sea, Cristo se califica con ese título de los siglos por los siglos porque Cristo adquiere inmortalidad. Habacuc, capítulo 1, versículo 12, dice que Dios no muere. Y si Dios no muere, Cristo murió. Porque en Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, el que estuvo muerto y llegó a vivir. Entonces, ¿cómo Dios va a morir? Bueno, ahí entonces Armando dice que lo que murió fue el cuerpo, pero el alma y el espíritu no murió porque Cristo encomendó el espíritu a su Padre. Encomiendo. Se fue el moderador otra vez, ya llevas no sé cuántos minutos. Bueno, ya, hasta aquí. Entonces, esto es lo que yo quería afirmar ya finalmente. Mis 5 minutos de conclusión de que quien es el alfa y la omega es el Padre, ni el Espíritu Santo, listo, ni el propio Jesucristo. Bueno, gracias, Frank. Bueno, me puedes tomar ahí el tiempo para irnos parejitos. Aquí tenemos 1 hora y 13 minutos. 13, 14, 15, bueno, 16, 17, 18. Ajá. Hasta el minuto 18. Dale. Quiero ver. 13, 18. No, porque ya va llegando al 14, 19. Al 19, listo. Exacto. Bueno, mira, el detalle es de que Cristo no es eterno, no es por los siglos, porque fue creado y todo lo que tú dices. Eso, voy a estar de acuerdo contigo en algo. Cristo, como ser humano, fue creado. Tuvo un principio como ser humano. Fue engendrado y nació de María. El santo ser que nació será llamado Hijo de Dios. Mateo capítulo 2, versículo 10 dice, toma al niño y a su madre. Ahí lo dice. Nació un ser humano. Como ser humano tuvo principio y tuvo final. Fue su muerte como ser humano. Pero como Dios él es eterno. Miqueas capítulo 5, versículo 2 lo dice,
sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y si nosotros nos vamos allá a Habacuc, que tú tocaste, quien es desde el principio es Jehová. Isaías capítulo 45, versículo 21, dice que él es el que lo dice desde el principio. Jehová dice, no te lo hice oír desde el principio, el que es desde el principio es Jehová. Y sus salidas son desde la eternidad, dice. O sea, ese que sería el Salvador, sus salidas son desde la eternidad, dice. Desde la eternidad. Está diciendo literalmente que él es el eterno. Y solo hay un eterno, el Padre. Isaías capítulo 40, versículo 28 lo dice. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, efectivamente en algunas versiones, la Biblia de las Américas viene bien traducido, dice, el Señor, el Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Pantocracto, Dios soberano, absoluto y universal. Y como ya te lo dije anteriormente, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15, dice que Jesús, el Cristo, es el solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La palabra solo, que viene que es el significado de único y viene del griego monos, significa uno, solo, sin otro igual a él, ni semejante a él en su especie. Por lo tanto, cuando dice ahí que Jesús es el solo soberano, es porque no hay otro soberano con él. No existe otro soberano con él. Y Pantocractor, eso significa Dios soberano, Dios absoluto, soberano y universal. Jesús es el solo soberano. Jesús es el alfa y el omega. Ya lo vimos con todo el contexto. Apocalipsis 22, de 13, 12 y 13, sí está hablando de Jesús como el que trae el galardón. Sí lo está hablando porque él mismo lo dice. Yo le pagaré a cada uno según hayan sido sus obras. ¿Y qué es lo que va a pagar? ¿Qué es lo que va a dar? La corona de vida. Él mismo lo dice. Ese es el galardón que vamos a tener. Es más, él es el que está sentado en el trono y juzga. Lo dice Mateo capítulo 25, porque parece que no lo tocamos ese texto. Él es el que está sentado en el trono y él es el que juzga. Y él es el que da la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Venid benditos de mi Padre al reino preparado para ustedes. Ese es el galardón, la vida eterna. Así que la corona de vida sería el galardón que Jesús da. Y él mismo lo dice abajo. Ahí dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que tienen derecho al árbol de la vida. Lo estoy parafraseando. Y para entrar por las puertas de la gran ciudad, mas los perros estarán fuera y los hechiceros y los fornicarios y todos los que el que ama y hace la mentira. Yo, Jesús, dice, he enviado a mi ángel. Como puedes ver, ahí no concluye con un amén. Efectivamente. Me avisa cuando me falte un minuto. No termina con un amén. Todavía te falta, dale. Listo, gracias. Sino que continúa y dice, yo soy el alfa y la omega. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel y luego se va el espíritu y la esposa dicen, ven, y todo el que venga, y luego vamos al 20, testimonio de estas cosas. Dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan le contó, ven Señor Jesús. Bueno, me está fallando un poco el internet. No sé si me escuchas ahí, Franklin. Sí, ya, tiempo ya. ¿Me escucha? Bueno, estoy aquí entre la espada y la pared porque me está fallando el internet. ¿Me escucha? Está muy... Hello. Hello. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Bueno, déjenme saludar a algunas personas ahí mientras que Armando se conecten.
Saludo para figura y sombra de lo que iba a venir. Tú eres el Cristo, Osvaldo de la Torre. Saludos, mi hermano, David. ¿Quién más estás ahí? A ver. Análisis Gualdrón. Apología bíblica. A ver quién más. ¿Quién más está ahí? ¿Me escuchas ahora? Sí, ya se fue. Vamos a despedirnos porque ya está, ya. Me voy a despedir por un minuto. Dale, dale. Bueno, gracias Armando Torres, gracias Ariel Ki, que parece que se desconectó por la participación de exponer si Cristo es el alfa y el omega. Y gracias a las personas que participaron aquí en el chat. Gracias por estar presente y que todo lo que se ha expuesto aquí, ustedes sacarán sus propias conclusiones. A mis hermanos les aconsejo que apunten todos los textos, los razonamientos, preguntas que yo utilicé para neutralizar esta creencia, ¿no?, de que Jesús es la alfa y omega. Hasta aquí, Armando. Bueno, gracias, gracias a Fran, gracias a Ariel por estar aquí conmigo. Fran siendo mi oponente en este debate y Ariel por estar moderando. Lamentablemente le falló el internet, a mí también me falló, por eso me salí por un momento. Gracias a todos los que estuvieron aquí en el chat, a los que nos estuvieron apoyando. Hay 11 personas ahorita viendo el debate. Lamentablemente pues tuve un error técnico ahí que se me desconectó el internet, no sé por qué razón. Voy a tener que hablar esto con la compañía porque no pueden estar haciéndome estas cosas, ¿verdad? Y no tengo muchos aparatos conectados para decir que por eso es. De todas maneras, que el Señor Jesús me los bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de los que estuvieron en el chat, a los que estuvimos aquí arriba y pues a los que van a ver posteriormente este debate, ¿verdad? Bueno, Fran, gracias, hasta la próxima. No sé Bueno, qué hasta tema, luego. no sé qué Gracias, tema brother. vamos a debatir posteriormente, pero cuando ya tengas un tema me avisas y lo debatimos. Sí, está bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Listo.